Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es lo que faltaba, hacernos masones. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el doctor Eric de Wassage, quien es el rector de la Universidad La Gran Colombia y también investigador en temas de masonería. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. También pueden visitar la página www.uncafecongalat.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos nuestros teleamigos y teleamigas. El tema de la masonería es muy importante, muy actual. Tan actual que miren ustedes, vamos a hacer un comentario sobre esta noticia que trae el Internet. Las relaciones ecuménicas del cardenal Ravasi con la masonería. ¿Cardenal Ravasi? Sí, el cardenal importante, el purpurado encargado del dicasterio de la modernidad, se llama el estudio sobre la modernidad. Pues bien, este cardenal, muy inquieto, un gran intelectual, nos propone ahora nada menos este acercamiento que en el fondo implícitamente es declararnos masones, en cierto modo declararnos masones. Bueno, sobre eso vamos a hablar bastante, precisamente con Eric, quien es un experto, Eric de Wassage, quien es un experto o trata de ser experto en este tema, porque lo ha investigado ¿cuántos años? 30 años. Doctor. 30 años, pero es tan modesto que dice que apenas comenzó. Aquí hay un primer libro de él, La élite del poder global. A ver si me lo enfoca la cámara. Un primer escrito de él, de investigación sobre la masonería. Y creo que estás escribiendo otros, ¿no? Estoy poco a poco. Poco a poco. Avanzando. Bueno, cuéntanos, Eric, ¿por qué te comenzaste a hacer esta investigación? Bueno, doctor Galat, pues en primer lugar quiero agradecer a nuestra querida teleaudiencia nacional e internacional su fidelidad a este programa Un Café con Galat. Reciban todos un caluroso saludo de mi parte, un agradecimiento muy especial al doctor Galat por tan especial invitación a participar hoy con ustedes, con un tema de tanta actualidad y un tema de tanta actualidad y trascendencia nacional e internacional. Igualmente extiendo un cordial saludo de la doctora Ana Cecilia Osorio y a la doctora Beatriz Becerra. Ahora, contestando la pregunta del doctor Galat, permítanme una pequeña introducción a lo que será mi participación colaborativa esta noche. En primer lugar, quisiera manifestarles muy respetuosamente que el tema que compartiremos esta noche es un asunto cuya investigación inicié hace ya 30 años. Mis primeras enseñanzas al respecto vinieron de mi guía espiritual, que fue un reconocido, o es un reconocido sacerdote católico austriaco, de quien recibía unas clases semanales todos los martes en la tarde, y de ahí vinieron las primeras enseñanzas que recibí sobre el tema de la masonería. El tema me ha interesado tanto que hoy, después de 30 años, sigo investigando y actualizándome al respecto. Quiero también manifestar que mis intervenciones esta noche no son el producto de especulaciones u opiniones personales, subjetivas, ni mucho menos teorías de corte conspirativo que se da mucho en el tema de la masonería. Por el contrario, aquí compartiré con todos ustedes algunas enseñanzas producto de investigaciones iniciadas, como les comentaba, hace 30 años y que están debidamente documentadas.
como toda investigación seria, las fuentes de investigación deben ser de la más alta calidad y credibilidad posible. Aunque hoy me voy a basar principalmente, cuando el doctor Galat me ceda la palabra, en un documento que de hecho considero como el mejor documento elaborado por papa alguno en toda la historia de la Iglesia, que es la encíclica Humanum Genus. ¿Está bien allá? Ahí ya la tiene. Bueno, usted es de León XIII. Esta encíclica del gran Papa León XIII, papa por más de 25 años, que a finales del siglo XIX, más precisamente en el año 1884, un 20 de abril, en el año sexto de su pontificado, escribió específicamente sobre la masonería y cuyo título es, dice textualmente, sobre la masonería y otras sectas. De hecho, invito a quienes en la teleaudiencia no hayan leído aún este documento, que lo bajen en formato PDF por internet y lo tengan como un documento predilecto de estudio y consulta. Aun cuando hoy me referiré principalmente a la encíclica mencionada, deseo sin embargo recomendarles 3 libros que confirman 130 años después la vigencia total de las enseñanzas de la encíclica papal sobre la masonería del Papa León XIII. Una obra maestra, esa encíclica. Totalmente. Yo creo que ha marcado época en la consideración y el análisis de esta secta secreta llamada masonería. Pero creo que ya tenemos el video. Muy bien. Vamos al Vamos video. a rodar el video, por Como favor. siempre, vamos primero a ver un video y luego sobre ese haremos el diálogo. ¿De acuerdo? Lo que faltaba, hacernos masones. Parte 1. Una insólita propuesta. Dentro de las sorpresas de los apóstatas modernistas que hoy nos ofrecen diariamente y en gran cantidad, encontramos en particular una que se refiere a la masonería, organización que desde hace siglos adelanta una lucha implacable contra la Iglesia y los valores cristianos. Esta vez la sorpresa, que no parece tener origen en el Espíritu Santo, viene del cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, quien publicó el 14 de febrero en el diario seglar italiano Il Sole 24 Ore un escrito titulado Queridos hermanos masones. En este, el purpurado revela que encuentra valores comunes de ambas instituciones e invita por ello al diálogo entre la Iglesia Católica y la masonería, sobre la base de uno de sus postulados: el diálogo intercultural no es una opción, es una realidad. El cardenal Ravasi hace un llamamiento a superar las actitudes de ciertos ambientes católicos integristas o fundamentalistas y pide ir más allá de la hostilidad, los insultos y los prejuicios recíprocos. ¿Quién es Gianfranco Ravasi? Gianfranco Ravasi nació en Merate, Italia en 1942. Es cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, profesor de teología, reconocido intelectual, autor de numerosos libros, gran orador y comunicador, estrella de televisión y hombre de prensa. Es miembro de la Congregación para la Educación Católica y de los Consejos Pontificios para el Diálogo Interreligioso y para la promoción de la nueva evangelización. Una de sus más criticadas participaciones recientes como miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso la protagonizó cuando participó en un culto a Pachamama en noviembre de 2014 en Córdoba, Argentina. En este acto religioso, al lado de la hermana Teresa Varela, el cardenal participó de forma activa en un rito de culto a la diosa Pachamama. En febrero de 2011, el cardenal Ravasi dijo: el diálogo entre creyentes y no creyentes no debe limitarse a la búsqueda de un mínimo denominador común de acuerdo, sino que debe tratar de hacer frente a las preguntas fundamentales de la vida. La respuesta de la masonería. El gran maestro del Grande Oriente de Italia, Stefano Bisi, se ha manifestado ya ante el artículo del Purpurado al decir:
Me alegra saber que el cardenal Ravasi ha hablado de la masonería sin prejuicios y con la amplia visión cultural que lo caracteriza, y que más allá de las aclaraciones y de la posición oficial y escrita de la Iglesia ampliamente conocida, ha reconocido, sin ideas preconcebidas, que entre estas dos realidades existen también valores comunes que nos unen y que, sin embargo, no anulan los diferentes puntos de vista y las marcadas diferencias. Nos preguntamos, ¿qué significa eso de más allá de la posición oficial de la Iglesia? Cuando es claro que todo lo que esté por fuera del magisterio, en contravía suyo, y fuera de las ordenanzas de la autoridad petrina, está por fuera de la Iglesia y por ello condenado. El gran maestro de la masonería italiana está de acuerdo con el cardenal cuando dice: los valores comunes que nos unen son la dimensión comunitaria, la dignidad humana, la lucha contra el materialismo y la beneficencia. Sobre estas bases se puede auspiciar un diálogo constructivo desde el pleno respeto de las identidades diversas. ¿Cómo no va a coincidir con esto si a nuestro modo de ver esto significa servirle la Iglesia en bandeja de oro a sus solapados enemigos de muchos siglos? Surge entonces la pregunta: ¿qué es la masonería? Es imposible en este espacio definir lo que es la masonería o francmasonería. En razón a la brevedad, baste por ahora dar una somera descripción para neófitos, al definirla como una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias, bajo precepto de fraternidad mutua, que usa emblemas y signos especiales. La masonería es una institución que se autodefine como filantrópica, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática, y con la supuesta finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. La masonería, según muchos autores e historiadores, es responsable o partícipe de los grandes cambios sociales a lo largo de la historia desde su aparición hace casi 300 años, entre los que se incluye la Revolución Francesa, la independencia en América de las colonias españolas e inglesas, la Revolución Bolchevique y la aparición del comunismo, etc. Masonería, enemiga acérrima del cristianismo. Si algunos valores pueden calificarse de comunes, la realidad es que son más las causas y muy graves que distancian el cristianismo de la masonería. Esta se ha propuesto desde su nacimiento a dar una lucha a muerte contra la Iglesia de Cristo y busca como fin último de sus actividades fundar una religión única a nivel mundial, sin dogmas, sin jerarquías, sin Biblia y hasta sin iglesia, que sirva al anticristo y termine por darle adoración a él. Es cierto que en una etapa previa, la masonería todavía habla de un Dios bastante disminuido y licuado al que denomina con el nombre de arquitecto del universo, quien creó el mundo y todas las realidades cósmicas, pero se desentendió de ellas y las dejó en manos de los hombres, para que los gobernaran según su sola razón. Esto es lo que se conoce como racionalismo y deísmo. Pero esta es una etapa previa a la adoración del anticristo, a quien se dará adoración como al verdadero Dios. ¿Qué valores comunes pueden alegarse entre el cristianismo y la masonería? Cuando ésta instiga perversidades como la legalización del aborto, de la eutanasia, las relaciones homosexuales, el divorcio, la anticoncepción, la eugenesia, la eliminación del estudio de la religión en las escuelas y colegios, la promoción de la ideología de género y, en general, la secularización y laicización de toda la vida y de la cultura del orbe, es decir, prescindir de Dios y la religión en todas las actividades del hombre y de la sociedad. En pocas palabras, la destrucción del cristianismo. Sabido es que la masonería pretende ser la campeona de la tolerancia, pero esta resulta ser solo fachada y apariencia, porque cuando tiene poder se convierte en un totalitarismo déspota y exclusivista, ya que en países como Inglaterra o Dinamarca, que antes eran paraísos de libertades, ahora se castiga como grave delito hasta el simple hecho de expresar en un sermón, como pudiera serlo un sacerdote, un imán o un rabino, oposición razonada contra las monstruosidades del aborto, el homosexualismo o el adulterio. La masonería tiene dogmas. La masonería, que es un poder intolerante, mientras pretende ser campeona de la tolerancia, igualmente es terriblemente dogmática,
aparentando ser enemiga de los dogmas. En efecto, el francés Serge Abad Gallardo, quien se salió de la masonería y se convirtió al catolicismo, en su libro ¿Por qué dejé de ser masón?, denuncia la secta a la que perteneció, señalándola como durísimamente dogmática, porque ella, de su supuesta lucha contra todos los dogmas, hace un dogma, si pudiera decirse, un dogma antidogmático. Es decir, sin argumentos científicos o racionales, pretende oponerse a los dogmas, especialmente a los de nuestra Santa Iglesia Católica, alegando que un paradigma de negación de toda verdad, como única verdad, debe ser acogido ahora por el hombre. Yo pienso que la masonería, como todo modo de pensar filosófico, o como ideología, o como religión, porque yo pienso, y lo digo en el libro, que la masonería es una religión, tiene dogmas. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de 2 dogmas, pero hay muchos más. Primero, el facto de decir que la verdad se puede caminar hacia la verdad, o se puede encontrar quizás dejando lejos todos los dogmas. Eso es un dogma, porque no se puede averiguar científicamente o racionalmente esa afirmación. Entonces es un dogma. Lo mismo ocurrió a Pilato, quien tenía la verdad al frente y no la quiso ver, al preguntarle a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 18, 37 a 39. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Pero Jesús bien sabía que él mismo era la verdad, como poco antes se lo había dicho a sus discípulos, al expresar según el Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Continúa el exmasón Abad Gallardo en la entrevista. Segundo, los masones dicen que la verdad no se puede conseguir aquí. Bueno, yo, al contrario de esto, pienso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no conozco la verdad, pero la miro cada día en la cruz. Entonces la verdad está aquí enfrente a nosotros. Y Oswald Wirth, que es un autor muy conocido, muy influente de la masonería y un auténtico catedrático de la masonería, dice también que aunque la verdad sea enfrente del hombre, el hombre no puede acceder a esta. Esto quiere decir que el catolicismo fundado en la palabra divina es incompatible con la secta de la masonería, que está fundada en la palabra humana. Filantropía masónica contra caridad cristiana. Y esto tiene consecuencias también en el campo en el que se pretende que existan valores comunes entre la masonería y el cristianismo. Porque, por ejemplo, mientras aquella pretende basar la dignidad del hombre en razones meramente terrenales o mundanas, por ejemplo, en que el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser racional, el cristianismo además la funda en que el hombre es imagen de Dios y su destino es llegar a ser semejante a Él, por su gracia y misericordia. La ayuda al prójimo necesitado no se hace únicamente por amor al hombre, sino ante todo por amor a Dios, que está representado en todos los necesitados, como lo dijo Jesús en Mateo 24, 35 a 36 y 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Humanitarismo contra cristianismo. En resumen, es un error confundir la filantropía masónica con la caridad cristiana. Así pues, los supuestos valores comunes que cree encontrar el cardenal Ravasi en la masonería son apenas una cortina de humo para velar las verdaderas y terribles intenciones de las sectas masónicas,
que son las de una religión profundamente antidivina y anticristiana, que en su primera fase se presenta como religión humanista, pero es en realidad una religión satanista, que bien pronto mostrará la cara al hacer la adoración del anticristo y con él la adoración final del gran maestro, es decir, al dragón infernal que la creó y la guía. La Iglesia condena la masonería. Citemos al propio Gianfranco Ravasi en el artículo mencionado, quien fija en él la posición oficial de la Iglesia y sus aclaraciones frente a la masonería, al hacer un detallado recuento de las condenas en su contra, mantenidas sin ambajes hasta la actualidad. Dice el cardenal Ravasi: el 28 de abril de 1738, el Papa Clemente XII promulgó el primer documento explícito sobre la masonería, la Carta Apostólica In Eminenti Apostolatus Specula, en la que se declara que deben condenarse y prohibirse estas sociedades. La condena fue reiterada por sucesivos pontífices, desde Benedicto XIV hasta Pío IX y León XIII, quien subrayó la incompatibilidad entre la pertenencia a la Iglesia Católica y la afiliación masónica. El Código de Derecho Canónico de 1917 fue lapidario en el Canon 2335, cuando declaró que el que se afilia a la secta masónica o a cualquier otra asociación del mismo tipo, de las que conspiran contra la Iglesia o contra las autoridades civiles legítimas, ipso facto incurre en la excomunión, reservada por la Santa Sede. El texto eclesial más articulado sobre lo inconciliable que resulta la pertenencia a la Iglesia Católica y a la masonería es la Declaración de las Asociaciones Masónicas del 26 de noviembre de 1983, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese texto reafirma que el juicio de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas no ha cambiado. Hay un documento de la Conferencia Episcopal Alemana de 1980 y otro de la Conferencia Episcopal Filipina del 2003, que afrontan las razones teóricas y prácticas sobre por qué resultan inconciliables la masonería y el catolicismo. Hasta aquí el recuento del purpurado. ¿Qué tal las declaraciones de la Iglesia respecto a la masonería? Más claro no se puede hablar, desde la autoridad petrina y desde el magisterio. A pesar de ello, al final de su artículo, el cardenal Ravasi afirma: pero esas declaraciones diferentes sobre la incompatibilidad entre quienes pertenecen a la Iglesia y a la masonería no impiden el diálogo, como se afirma explícitamente en el documento de los obispos alemanes. Primera bestia del Apocalipsis, la masonería. Este carácter profundamente satánico e infernal de la masonería fue destacado en revelaciones muy autorizadas recibidas por el padre Stefano Gobbi. En ella se le dice al sacerdote que el enorme dragón rojo es el comunismo ateo y que la bestia que sube del mar en ayuda del dragón es la masonería. En revelaciones hechas en Milán el 3 de junio de 1989 por la Inmaculada María Santísima, se dice: en esta terrible lucha sube del mar una bestia semejante a una pantera. La bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, tratando de introducirse en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran de una manera peligrosa y con engaños. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signo de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno, en el mundo bíblico, siempre ha sido un instrumento de ampliación, un modo de hacer escuchar más firmemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Continúa la Santísima Virgen María. Si el dragón rojo obra para llevar a la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo,
el fin de la masonería no es negar a Dios, sino blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La más grande de las blasfemias es la de negar el culto debido al sol Dios para darlo a sus criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos campos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y así quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Frente al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí, aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales muchos se postran en adoración. Frente al mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Frente al mandamiento, acuérdate de santificar las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las corridas, de los juegos, de los partidos y las diversiones. Frente al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia, fundado sobre la convivencia, incluso hasta de homosexuales. Frente al mandamiento, no matar, aquella ha logrado legitimar en todas partes el aborto, hacer acoger la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Frente al mandamiento, no cometer actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Frente al mandamiento, no robar, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, las violencias, los secuestros y la rapiña. En Dongo, Congo, el 13 de junio de 1989, el padre Stefano Govi recibió el siguiente mensaje dado por la Virgen María. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Hasta aquí los mensajes del sacerdote italiano. Estás viendo Un Café con Galat. Muy bien, vamos a tener una pausa después de este corte de mensajes de interés. Vamos a ver la segunda parte del video para luego ya abrir las líneas en las cuales ustedes pueden participar. Bogotá, 287-8355 o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Ya regresamos. Lo que faltaba, hacernos masones, parte 2. Masones en la iglesia. Hagamos un recuento de noticias publicadas por medios independientes acerca de la relación activa de varios prelados con miembros de logias de la masonería. La página masónica Phoenix News publica en septiembre del 2012 la noticia de una misa celebrada en la catedral por Monseñor Bernardino Marquió, luego de la cual dio una conferencia sobre la necesidad del diálogo y acercamiento entre la Iglesia Católica y la masonería. En esa ocasión, el prelado recibió honores masones. En ese mismo artículo se afirma que uno de los primeros prelados en declararse abiertamente favorable a la masonería fue el entonces obispo de Cuernavaca, México, Monseñor Sergio Pérez Arceo, conocido como un obispo rojo por su cercanía ideológica al comunismo. Esta otra noticia, publicada en diciembre del 2010, informa sobre el discurso dado por el obispo Alberto Moura en la logia masónica Dios y Libertad, en cuyo encuentro se afirmó que ambas instituciones tienen mucho en común y deben acercarse. Esta publicación de septiembre de 2012 informa que el 20 de agosto de ese año, Día del Masón en Brasil, se celebraron misas en más de 10 parroquias, con el consentimiento de los obispos de cada lugar.
Una de esas misas la celebró el sacerdote Gerardo Silva, de Nuestra Señora de la Concepción, en Pernambuco, Brasil. Allí aparece el sacerdote con miembros de la logia masona, incluso estos participan en la procesión de las ofrendas. También con fotos del hecho denuncia la publicación la misa celebrada por el padre Yanilson de Cajaseiras en la parroquia de San Juan Bosco y otra misa celebrada por el padre Aldeone en la parroquia de San Pedro. Aparecen los mencionados sacerdotes posando con miembros de las logias luego de la celebración eucarística. Infocatólica, el 28 de agosto del 2012, confirma esto al publicar la noticia de la celebración de la misa por la conmemoración del Día del Masón en Pernambuco, por el párroco padre Gerardo Silva, quien aparece al lado de los, comillas, hermanos masones con un mazo en la mano. Otras fotos muestran estas celebraciones y a masones ataviados con sus insignias y mandiles, posando para el retrato y recibiendo la Sagrada Comunión en la mano, además mostrando sus emblemas y símbolos frente al altar de la iglesia. Esta noticia de ilgiornale.it del 12 de mayo del 2013 informa que con ocasión del cónclave que eligió al nuevo papa, un cardenal denunció ante el Colegio Cardenalicio una supuesta infiltración masónica en el Vaticano. En el mismo artículo se reafirma que Monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo mexicano de Cuernavaca, ya fallecido, fue el primer jerarca en hacer pública su participación en una logia masónica. Este es un somero repaso por algunas noticias, no por ello intrascendente, que da cuenta del manifiesto acercamiento de algunos miembros activos del clero de nuestra Iglesia Católica con miembros activos de la masonería, con el agravante de la celebración eucarística de por medio y la clara adhesión de estos sacerdotes y obispos a la secta masónica, desconociendo con ello todas las prohibiciones y sanciones que pesan al respecto para quienes practiquen o simpaticen con esta organización ocultista, lo cual está expresamente prohibido. Pareciera, con esta grave situación, que las bases de la jerarquía eclesial ya vienen recogiendo y cumpliendo las veladas directrices que desde arriba se vienen dando, para que exista un acercamiento real con la masonería, misma intención abierta manifestada por el cardenal Gianfranco Ravasi en su artículo. Sacerdote masón pide a Francisco quitar sanción. Como un ejemplo y colofón de todo lo anterior, relacionamos esta noticia difundida en el portal forosdelavirgen.org, que dice: en 2001 el sacerdote francés Pascal Bessin de la diócesis de Annecy, ordenado en 1996, se inició en la masonería en el Gran Oriente de Francia. Lo que al principio era un secreto a voces acerca de la membresía masónica del párroco de Megève, fue confirmado por su obispo, Monseñor Yves Bobineau, en el 2011, quien luego de conocer la celebración de un evento organizado por su logia, en el que el sacerdote daría una conferencia, comillas, en su condición de masón, reconviene al sacerdote, quien al principio negó todo, y luego de su confesión le ofrece un periodo de meditación para que elija entre la logia y la iglesia, mientras que se informa del asunto a la Congregación para la Doctrina de la Fe, transcurrido el cual se niega el presbítero a abandonar la masonería, por lo cual, en marzo de 2013, la congregación le notifica que cesa en sus funciones. El padre Pascal Bessin sigue siendo sacerdote, pero sin derecho a ejercer. Está sujeto a una excomunión temporal, con la prohibición de recibir los sacramentos. El sacerdote sancionado apoya el matrimonio de los sacerdotes, la defensa de la laicidad, el condón y del matrimonio gay. Removido de su cargo y ministerio sacerdotal, el ex sacerdote organiza una peregrinación a Roma a mediados de 2014 con el apoyo de varios feligreses y parte de la prensa, con la que pretende entrevistarse con el Papa Francisco y ser recibido por la prensa romana para pedirle al Papa que le permita ser sacerdote y a la vez masón. Masones en el Vaticano. Es claro que hay que distinguir la acción pastoral para evangelizar masones. Que es obviamente meritoria y conveniente, de la de volverse masón o la de identificarse de algún modo con la masonería,
lo que sería altamente reprobable. A diferencia de lo que afirma el cardenal Ravasi en su artículo, creemos que integristas son quienes pretenden que no se evangelice a algunas personas, con el pretexto de que son pecadores, pero irenistas son quienes aceptan cometer el pecado de los que deben convertir con el pretexto de convertirlos. Es como si el médico, para tratar a los enfermos del SIDA, resolviera contagiarse de dicha enfermedad. Con esta advertencia, miremos algunos ejemplos de clérigos que parecen resueltos a servir a dos señores, a Cristo y a su enemigo en la masonería. Algunos de ellos se han posesionado en muy altos cargos de la administración vaticana, en arquidiócesis y en el mundo del cardenalato. Hasta 1970 ya habrían 120 masones en el Vaticano. En un libro escrito por Pepe Rodríguez que, comillas, pretende desmontar todos los falsos mitos y atribuciones que se han ido acumulando durante siglos en contra de la masonería, llamado Masonería al Descubierto, del mito a la realidad, 1100 a 2006, en el capítulo 21, páginas 377 a 385, su autor aporta la siguiente valiosa información. El documento más citado por la prensa y referenciado por autores como Ricardo de la Cierva, Jorge Blaschke y Santiago Río, entre otros, que relaciona 120 nombres de miembros de la Curia Vaticana inscritos en la masonería eclesiástica entre julio de 1955 y diciembre de 1970. Es un listado de presuntos masones vaticanos que fue publicado en diversos medios de prensa europeos a partir de 1976. El listado apareció en el semanario Panorama el 10 de agosto del 76. Fue reproducido ese mismo año en Publia Gazette y en el francés el Boletín de Occidente Cristiano. En Euroitalia fue publicado el 17 de agosto de 1978. En el Osservatore Politico el 12 de septiembre del 78. En Oggi el 17 de junio de 1981. Y en 30 Giorni, medio ampliamente conocido en Latinoamérica, el 11 de noviembre de 1992. Ese mismo listado fue reproducido por Ricardo de la Cierva en su libro La Masonería Invisible del 2002 y por Jorge Blaschke y Santiago Río en su libro La verdadera historia de los masones del 2006. El listado original relaciona el nombre, fecha de inscripción en la masonería, número de matrícula, siglas secretas identificativas y cargo de cada clérigo mencionado. Así, por ejemplo, Casaroli Agostino, 28-9 de 1957, matrícula 41-076. Casa, ministro Afari Esteri. El masón más antiguo del listado es de julio de 1955 y el último en incorporarse en él es de diciembre de 1970. Es necesario resaltar que desde el último registro de este listado han pasado ya 46 años, en los cuales, por las acciones visibles de esta organización secreta dentro del Vaticano y su avanzada en contra de la Iglesia, es fácil inferir que el número de miembros ahora es mayor. La masonería y el Papa Francisco. O primeiro Papa da América do Sul, Jorge Mário Bergoglio Francisco I. Ele é argentino e vai falar para o mundo. Al día siguiente a la elección del Papa Francisco, el 14 de marzo del 2013, la Logia del Gran Oriente de Italia, GOI, publicó en su página oficial un comunicado celebrando la elección del cardenal Bergoglio como reemplazo del Papa Benedicto XVI. El hecho fue recibido como un feliz acontecimiento. Estas fueron algunas expresiones del entonces Gran Maestro del Gran Oriente de Italia, Gustavo Raffi. Con el Papa Francisco ya nada será igual a lo que era antes. Ha sido una clara apuesta de fraternidad para una iglesia de diálogo, no contaminada por la lógica y las tentaciones del poder temporal.
un hombre de los pobres lejos de la curia. Fraternidad y deseo de diálogo fueron sus primeras palabras. Quizá nada en la iglesia será como antes. Nuestra esperanza es que el pontificado de Francisco promueva el diálogo con el mundo contemporáneo, con los creyentes y los no creyentes, siguiendo los principios del Concilio Vaticano II. La sencilla cruz que lleva en su blanca sotana, concluye el gran maestro masón, nos hace esperar que una iglesia del pueblo redescubra su capacidad de diálogo con todos los hombres de buena voluntad y con la masonería. A los 6 meses, el 9 de septiembre, la Gran Logia de Italia, presidida por el gran maestro Gianfranco Piloni, una logia masónica de corte católico, es decir, que afilia a católicos en su puesto ejercicio, pide al Papa Francisco la unión entre la Iglesia Católica con la masonería. Era una carta dirigida al Sumo Pontífice que inicia en estos términos: con enorme emoción e infinita alegría me dirijo a su santidad para hacerle llegar mi humilde petición de poner fin a las divisiones que se interponen en las relaciones entre la Iglesia Católica y la masonería, con la esperanza de que, finalmente, reine la debida tranquilidad entre las dos organizaciones y se supriman las diferencias que todavía levantan un muro en la mutua relación. En la epístola pública se hace un recuento de las pretendidas injusticias que la Iglesia Católica ha cometido al condenar la masonería. Además resalta las supuestas virtudes y bondades que la Logia Masónica Católica enseña y promueve. Recién posesionado el 2 de abril de 2014, como nuevo gran maestro del Gran Oriente de Italia, Stefano Bisi, quien reaccionara ante el escrito del cardenal Ravasi, que aquí analizamos, en una entrevista al ser preguntado ¿qué impresión tiene del Papa Francisco?, dijo: me despierta simpatía. Creo que es muy abierto a nuevas cosas. Habla con la prensa de todo el mundo y creo que con él hay apertura en temas que hasta ahora han sido tabú para la Iglesia Católica. No sé si van a cambiar las ideas de la jerarquía de la Iglesia también sobre la masonería. En la mencionada entrevista afirmó: yo voy a obrar como el Papa Francisco, más transparencia y diálogo con el mundo exterior, fuera la intolerancia. Esta fue la promesa del nuevo gran maestro de la masonería italiana al posesionarse en su nuevo cargo. ¿La masonería eclesiástica muestra su rostro? Para concluir su artículo, el cardenal Ravasi hace sorprendentes declaraciones. Estas líneas de pensamiento claramente rayan en lo herético. Además, venidas de quien vienen, bien pueden traducirse en la bitácora de vuelo o camino a seguir que la Iglesia Católica va a adelantar desde la congregación y los consejos que este importante purpurado regenta e integra. Dice en su artículo: por otra parte, esa particular actitud de ciertos círculos fundamentalistas católicos, que para dañar a algunos representantes también jerárquicos, usa el arma de la acusación apodíctica de la afiliación masónica, debe ser superada. En conclusión, y como escribían ya los obispos de Alemania, hay que superar cualquier hostilidad, ultraje y prejuicios recíprocos, porque en comparación con los siglos pasados, el tono, el nivel y la forma de expresar las diferencias se ha mejorado y cambiado, aun cuando claramente persistan estas diferencias. En estas líneas podemos leer la queja del cardenal Ravasi por la supuesta ultrajante hostilidad de algunos círculos católicos, que tilda de fundamentalistas o integristas, y porque, según él, llenos de prejuicios, estos acusan, señalan y condenan la afiliación masónica de algunos miembros de la Iglesia, incluida la de algunos jerarcas. ¿Pretende con esto el purpurado minimizar la gravedad de pertenecer a esta secta y negar la existencia de la masonería eclesiástica, relacionada directamente con el tercer secreto de Fátima y tan ampliamente estudiada, comprobada y documentada por muchos autores dignos de escucha y algunos de credibilidad, como el padre Leonardo Castellani, Monseñor Ottavio Michelini, padre Malachi Martin, Monseñor Miguel Ángel Builes, Cardenal José María Caro, padre Stefano Gobbi, padre Paul Kramer, padre Julio Meinbiel
o el padre Luigi Villa, a quien San Pío de Pietrelcina encomendó la expresa labor de investigar la posible infiltración de masones y comunistas en la Iglesia. El periodista y compilador francés Pierre Virion, el historiador español Ricardo de la Cierva, el escritor español Francisco Sánchez Ventura, los mexicanos Alberto Villasana Nungia y Luis Eduardo López Padilla, y decenas de serios escritores más. Preocupados, muy preocupados debemos andar los católicos de a pie ante el avance modernista y sincretista de tan altos prelados, que ahora por medio de la dialogitis imperante, es decir, de un obsesivo y peligroso giro de la diplomacia vaticana con el que se pretende establecer diálogo con todo y con cualquiera. Como si esto fuera posible, se quiere establecer la imposible unidad entre lo sacro y lo profano, entre el bien y el mal, entre los Baales y Dios, olvidando así la enseñanza de San Pablo, impartida en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículos 14 a 16, que nos dice: no tengan relaciones indebidas con los que no creen, porque ¿qué tiene en común la justicia con la iniquidad? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? En el artículo de respuesta de la masonería italiana al escrito del cardenal Ravasi, en su página oficial, el gran maestro Stefano Pisi hace esta inquietante afirmación: con motivo de la primera celebración del 20 de septiembre, celebración de la reunificación italiana, dije que mi gran sueño era que un día un papa y un gran maestro pudieran participar juntos de la celebración de la Porta Pía, poniendo fin a un conflicto de siglos de antigüedad. La Porta Pía es la puerta de la antigua muralla aureliana de Roma, construida por el Papa Pío IV, por donde entraron a Roma el 20 de septiembre de 1870 los soldados Bersaglieri para culminar la unificación italiana. Este sueño masón, expresado así por su máximo líder en Italia, vendría a ser la culminación de su propósito destructor para la Iglesia Católica y el fin de su estrategia de toma ideológica de la Iglesia de Dios. 300 años de la fundación de la masonería se conmemoran en el 2017. Será la ocasión en que los sueños masónicos de sellar pacto de falsa unidad con la Iglesia Católica se cumplan al abrir juntos la Puerta Pía. ¿Algún papa se prestará para semejante herejía? Pronto está por llegar la fecha tal. Amanecerá y veremos, pues muy atentos estaremos. Algunas preguntas a su eminencia. Después de considerar lo que la Santísima Virgen María le dice al padre Gobbi, y luego de ver claramente el error de pretender entablar diálogos peligrosos e infructuosos con el enemigo, formulamos respetuosamente al cardenal Gianfranco Ravasi algunas preguntas. Eminencia, ¿tiene usted hígados para continuar con la pretensión de que los católicos debemos aceptar los valores comunes de la masonería? Eminencia, por favor sírvase explicarnos, ¿cuál es el secreto interés suyo en que nos demos un abrazo fraternal con los masones? ¿Acaso no será esto un signo de claro irenismo? Finalmente, de forma respetuosa, formulamos la pregunta más preocupante de todas. Su contradictoria y escandalosa postura frente a sus hermanos masones es la respuesta que da el papado de Francisco a las pretensiones y solicitudes de la masonería expresadas públicamente desde el inicio de su pontificado. Todo lo anterior lo decimos porque anonadados y confundidos estamos los fieles ante el espectáculo vergonzoso de los clérigos apóstatas que abrazan la masonería y al mismo tiempo fungen como nuestros prelados en las diócesis de la Iglesia y hasta en el seno mismo del Vaticano. La masonería ha sido y seguirá siendo profundamente anticristiana. Entonces, como lo sugiere el señor cardenal Ravasi, ¿puede un católico ser masón y por tanto servir a dos señores, lo que reprueba expresamente el Evangelio? No, señor cardenal. Usted sabe que no se puede ser masón y católico al mismo tiempo, sin servir con esto a Dios y al enemigo de Dios.
Con la excusa de encontrar valores comunes, no podemos olvidar los perversos y negativos que por supuesto no debemos tragar entero. Eminentísimo Cardenal Gianfranco Ravasi, encarecidamente le pedimos, no incurra usted en la ingenuidad y ligereza de entusiasmarse con los valores positivos del engendro masónico, que frente a los negativos resulta ser como humo de paja. Y le suplicamos no aliente al pueblo lego a que lo haga. Para evitar caer en estos errores y trampas, como los que hemos descrito aquí sobre la masonería, y para enfrentar estos difíciles tiempos que ya tenemos encima, acudamos los católicos a la Virgen María, quien el 14 de mayo de 1989, en el santuario de Tindari, Sicilia, en la fiesta de Pentecostés, dijo al padre Stefano Gobbi: porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Un café con Galat. Bueno, teleamigos y teleamigas, han quedado ustedes plenamente enterados con este video muy documentado, muy reposado, muy lleno de circunstancias históricas e ideológicas que nos muestra exactamente la gravedad de esa propuesta que está haciendo el cardenal Ravasi, pretendiendo que en el fondo que nos volvamos masones. Sí, eso Bueno, se pretende. yo le pregunto entonces a mi invitado, a Eric de Versailles, por favor, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, esto me parece de una gravedad total. Ya estamos en una etapa en donde la misma masonería está haciendo unos acercamientos muy fuertes con la Iglesia y seguramente para las personas que no conocen de la masonería podrían creer que ese acercamiento es legítimo y que es conveniente. Sin embargo, yo pienso que algo que es muy importante para nosotros los católicos es ir a las fuentes de la Iglesia, aquellas fuentes en donde los papas nos han dicho a través de los últimos 300 años qué es realmente la masonería y qué pretende la masonería. Y en ese sentido, yo quisiera aportarles las siguientes respuestas al cardenal Ravasi, si me permiten un momento, acudiendo básicamente a la encíclica Humanum Genus. Si nosotros recurrimos a esa encíclica y le hiciéramos la pregunta al Papa, permítame, le voy a hacer varias preguntas al Papa que él mismo contesta en su encíclica. Pregunta al Papa: ¿desde cuándo los papas vienen avisándonos sobre la masonería? Respuesta del Papa: los primeros avisos de los papas sobre los peligros de la masonería se dieron desde hace ya casi 300 años. Segunda pregunta: ¿qué tanto poder ha llegado a tener la masonería? Responde el Papa: la masonería ha llegado a tener tanto poder que parece haberse hecho dueña de los estados. Perdóname, estás hablando del Papa. ¿El Papa cuál? ¿León XIII? Del Papa León XIII, que es básicamente, esta encíclica tiene 130 años de haber sido escrita. ¿Y no ha perdido actualidad? No ha perdido actualidad porque en cada pregunta que se le puede hacer al Papa y cada respuesta vemos que hoy, 130 años después, el proceso de la masonería ha ido avanzando. Permítame, le hago otras preguntas al Papa que nos van a dar más claridad sobre este tema. ¿Qué niega la masonería? Responde el Papa: niega la revelación divina. No admiten el dogma religioso. No admiten maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio, es decir, el Papa. Siguiente pregunta: para la masonería, ¿cuál debe ser la relación entre el Estado e Iglesia?
el Papa León XIII contesta, la Iglesia y el Estado deben estar para los masones por completo separados. Y aquí lo que se está proponiendo es unión. Pregunta al Papa, para la masonería, ¿cómo deben constituirse los estados? Responde, los estados se han de constituir, según la masonería, haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la Iglesia. Y así podemos seguirle haciendo preguntas al Papa. ¿Y eso sigue siendo válido hoy? Es absolutamente válido en un 100%. Entonces, en el fondo, los que critican estos acercamientos y nos dicen fundamentalistas, incurren en un defecto peor, el irenismo, que es inficcionarse de eso mismo que deberían condenar. ¿No es así? Así es. Y contemporizar con ellos. Ese es un acto de deserción, de capitulación de las verdades de la fe. Los que pretenden esta unión con los masones, ¿no es cierto? Eso en última es desconocer qué es la masonería, qué pretende la masonería y entrar en un juego sumamente delicado. De hecho, es permitir la destrucción de la Iglesia por la masonería. Con una ingenuidad sensacional, una ingenuidad casi de niños chiquitos. Sí, de hecho, por eso invitamos de nuevo a toda la teleaudiencia que estudien el tema y estudien esta encíclica de Humanum Genus, de modo tal que cuando la bajen por internet podrán estudiarla y darse cuenta que definitivamente este acercamiento de masonería y de iglesia es un absoluto engaño para la comunidad católica. Es una formidable trampa que le tienden desde dentro a los mismos fieles. Pero vamos a ver qué nos dicen los televidentes. Ya tenemos unas llamadas. Vamos a recibir a Fabio desde Dos Quebradas. Fabio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adelante. lo escuchamos. Muchas gracias. Por acá pues viendo el programa y muy importante, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Muy importante muchas gracias. todo el programa. Y la verdad es, doctor Galá, que si Pues y siga, si es Fabio. posible, Bájele el volumen a su televisor, don Fabio, para que nos escuche solamente por el teléfono, por favor. y al final del programa nos dieran dónde podemos conseguir el video que acabamos de ver. El video que acabamos de ver, y hacerle una preguntita. El Papa Pío fue el que ordenó la investigar masones y comunistas Pío XII, el de Pietrelcina, ¿sí? Y alcancé a copiar algo ahí donde dice del tercer secreto de Fátima y la página del foro de la Virgen.org, y lo que dice el invitado, la encíclica del Papa León XIII. Entonces vamos por internet y ahí estaríamos mirando. Y doctor Galá y a todos ustedes, pues vamos para adelante, cuentan con todo el apoyo del pueblo colombiano y muchas personas más, porque es un canal que nos ha abierto los ojos y nos han ilustrado mucho sobre las verdades de la fe. Muy amable, Fabio. ¿Quieres Claro que decirle sí. Le decimos de dónde una puede vez volver dónde a ver puede el video? El programa completo lo encuentra en www.teleamiga.com mañana jueves, más o menos después de las 3 de la tarde. Pero el video en sí también lo puede encontrar en la página del programa del Dr. Galat, www.uncafecongalat.com. Bueno, ¿hay más? Tenemos otra llamada, me dicen desde el norte de Santander. Buenas noches, ¿quién está en la línea? Elkin, me dicen que es Elkin. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Elkin. Adelante, ¿de qué parte del norte? Toledo, norte de Santander. Muy bien. Pues que es preocupante ver que su programa pues hace denuncias ciertas, pero al final deja como un mal sabor contra la Santa Iglesia, porque pareciera que están catequizando a la gente sobre el libro
que últimamente es más manoseado de las Sagradas Escrituras, que es el Apocalipsis, y da la impresión que usted, doctor Galat, es milenarista, una interpretación del Apocalipsis del capítulo 20, que está prohibida por el Décimer o por el magisterio de la Iglesia, y sería bueno que usted lo aclarara, porque confunden a la gente y llevan a una doctrina que fue condenada por San Jerónimo y San Agustín, que incluso llevó al señor, a este padre argentino que nombran en el video, lo llevó a injuriar a San Agustín y San Jerónimo por defender el milenarismo. Entonces lo pone a uno a pensar el programa de Galat a qué es lo que quiere. Mi querido Elkin, bueno, el tema era la masonería, pero usted te ha referido al milenarismo. Te quiero explicar. Hay varios milenarismos. Hay uno condenado expresamente por la Iglesia y condenado de tiempo anteriorísimo, desde la época de la patrística. Lo condenaron precisamente nuestros santos padres. Es el milenarismo llamado de Cerinto, que era un hereje de origen judío y pensaba en un milenarismo con paraísos sexuales sencillamente y una gastronomía pues no muy cristiana. Diéramos toda clase de placeres, de los gustos y de las satisfacciones, dijéramos de placeres mundanos. Ese milenarismo fue condenado con toda la razón. Después hubo un milenarismo mitigado, pero también no muy ortodoxo, y fue posteriormente también criticado. Pero resulta que hay un milenarismo de tipo espiritual, Elkin. En 1944, cuando el dicasterio, que hoy se llama de la fe, en esa época creo que se llamaba de la Santa Inquisición, ese dicasterio declaró volvió a decir, el milenarismo carnal no se puede aceptar. El milenarismo mitigado, aunque tenga más suavizados algunos errores, subsisten errores y tampoco es aceptable. Respecto al milenarismo espiritual, no lo condenó, dijo, no se puede enseñar con categoría de seguridad en la Iglesia. O sea, se puede enseñar como probabilidad. Eso quiso decir la decisión en ese momento del dicasterio, repito, de la Inquisición, hoy llamado dicasterio de la fe. En el fondo, ¿qué quiere decir eso? Se puede enseñar, pero no como doctrina absolutamente segura, como doctrina probable, pero no está condenado de ninguna manera, mi querido Elkin. Más adelante yo les dije que vamos a hacer un programa sobre esto del milenarismo, para que vean ustedes, y hay personas muy importantes que lo sostienen, comenzando por la patrística. La inmensa mayoría de los padres de la Iglesia, de los siglos II a III, casi la inmensa mayoría fueron milenaristas de tipo espiritual. De modo que decir que está condenado sería condenar a los padres de la Iglesia, nada menos. Ojo, tiene que informarse mucho Elkin sobre esto. Bueno, pero te digo, no quiero gastar el tiempo en estas explicaciones porque nos quedan muy pocos minutos y tenemos que hablar del tema. En otra ocasión, con mucho gusto, Elkin, lo invito a que usted vea el programa que vamos a hacer sobre este tema y ahí aclararemos todas esas dudas. ¿Hay más llamadas? Sí, señor. Tenemos a Dulivia desde Medellín. Dulivia, buenas noches. Dulivia. Sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, buenas noches. Dulivia. Aló. Sí, la oímos, Dulivia. Aló, buenas noches. Sí, adelante. Dulivia, bueno, ok, no, lo que pasa es que se siente como por allá un eco. Tiene que bajarle el volumen a su televisor completamente, por favor.
Sí, ya se lo bajé, Bueno, bajé. la escuchamos. Bueno, miren, primero que todo, pues felicitarlos. Yo no tengo la oportunidad de verlos muy seguidamente, los estuve viendo mucho un tiempo. Me gustaron mucho los programas y la temática de educarnos en la fe, de hablarnos de la apostasía y de todo ese tema pues que ustedes suelen tener en este programa, ¿cierto? También estuve como pendiente y también me di cuenta pues del inconveniente que se presentó con el tema de que se estaba generando del Papa Francisco y de que muchos oyentes llamaban a decir que era un falso Papa. Ustedes, si bien no decían que no, tampoco decían que sí, pues como me parece que pecaban pues por omisión, ¿cierto? Yo de todas formas los quiero felicitar porque ustedes, la temática que traen en el programa es como tratar de instruirnos y de orientarnos muy bien dentro de la fe que nosotros tenemos en la iglesia y de nuestras creencias. Yo no soy muy instruida como los dos oyentes que han llamado ya a aportar, ¿cierto? Pero lo único que los quiero como invitar queramos la Iglesia Católica con sus errores. Yo soy católica, me duele mucho lo que pasa a veces dentro de la iglesia, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no por eso me voy a salir para donde los evangélicos y mucho menos voy a hablar mal de mi iglesia. Sí, yo me siento a orar. Estamos viviendo en un mundo al revés. Eso lo vemos en todas partes, en el mundo secular y el mundo espiritual no es la excepción. Entonces, si el programa de ustedes, como el de hoy, del video, tiene un tinte de pronto de hacernos seguir creyendo que el falso Papa, que allá en Roma una cantidad de gente homosexual, de gente que no está haciendo las cosas como son, no me parece. Pero si el programa tiene un tinte de orientarnos y de informarnos sanamente, los felicito. Pero sí los invito, como católica que soy y que me duele mucho lo que está pasando y lo que pasa dentro de la iglesia, a que por favor oremos. Muy bien, Dulivia. Mire, Dulivia, de todas maneras, tengo que decirle que usted habla del tinte que tiene el programa y el video. Siempre el programa tiene una orientación de catequizar, digamos entre comillas, de formar, de orientar, de dar elementos para que usted en su casa tome el camino, porque nosotros no le estamos diciendo qué es lo que debe de hacer, le estamos mostrando les estamos dando herramientas para que ustedes mismos decidan, pero en ningún momento nos estamos sesgando, estamos mostrando la realidad, y esa es la realidad de que se nos invita indirectamente, o somos masones o somos católicos, y qué estamos haciendo. Pero lo más importante es que usted tenga en su mano, en su momento, el catecismo de la iglesia y tenga la Biblia, porque el catecismo, al leerlo, le va indicando las citas bíblicas que usted viene y busca acá. Entonces, orar y formarse, y formarnos exactamente con los documentos que la iglesia nos ha presentado y nos ha puesto para que cada día seamos mejores. Y de verdad que lástima que a veces no entendamos el sentido de lo que acá se quiere transmitir. Sigamos orando y el día a día nos dará la razón a quien la tenga. El siguiente llamada. Recibimos a Rafael desde Bogotá. Rafael, buenas noches. Buenas noches a toda la mesa de Un Café con Galat. Pues primero que todo quiero apoyarlos en esta labor evangelizadora que ustedes están haciendo para los católicos formados y sobre todo para los católicos despistados. Recordando también algunos sacerdotes colombianos que digamos han dado conferencias en algunas logias masónicas. Por ejemplo, me acuerdo del padre Carlos Novoa de la Universidad Javeriana,
que ha sido conferencista en algunas logias masónicas. Eso es público, uno lo puede encontrar perfectamente en internet. Y uno como católico se interroga hasta cuándo, digamos, va a llegar la mano fuerte para que todas estas cosas se aclaren y realmente esta confusión general que se vive en la Iglesia, como dice el doctor Rafael Arango, que dice que estamos viviendo la horrorosa crisis de la Iglesia. ¿Hasta cuándo los obispos, los prelados van a permitir que esto ocurra en la Iglesia Católica? Muchas gracias. Debemos orar precisamente para que venga una solución de allá, que es de donde debe venir. Siguiente. Doctor, me dice que ya no hay más llamadas y que estamos en los últimos 5 minutos. Estamos en los últimos. Entonces le damos un minuto a cada uno de los participantes. Comenzamos por ti. Bueno, doctor, felicitarlos a quienes tuvieron la brillante idea de hacer este video. Espectacular, de verdad que nos lleva a reflexionar. No podemos ser convidados de piedra, invitados de piedra. Tenemos que documentarnos y ver la realidad de nuestra iglesia, porque es nuestra iglesia la que está pasando por estos grandes momentos de pasión, una pasión muy dolorosa, y exaltar ese trabajo tan maravilloso, porque sé que es el producto de una gran investigación, que muchos de nosotros no tomamos el tiempo para hacerla, y que usted, doctor, con un equipo que hay al frente en este tema, lo ha hecho. Les invito a que con calma, ya decantando la información, vuelvan a mirar el video y saquen ustedes mismos las conclusiones. Estamos en un momento difícil y esto de la masonería no es un tema desconocido, nos lo dice hace muchísimos años el Santo Padre en una encíclica que es muy importante, y que la invitación que nos hace el doctor Eric para que la tengamos y la leamos es muy importante. Les invito entonces a seguir documentándonos y les invito a que sigamos orando. No olvidemos los mandamientos, no olvidemos las obras de misericordia, no olvidemos los sacramentos, porque conocimiento, oración, oración y formación, para que cualquiera no nos enrede con falsas doctrinas. Y por supuesto, queridos amigos, desearles unas felices Pascuas de Resurrección. Tu minuto. Muchas gracias, doctor Galat, por la invitación a esta sesión tan importante, este programa tan importante y tan bien documentado, que nos deja sumamente preocupados. Y quisiera terminar con una pregunta al Papa con respecto a la encíclica, y es preguntarle al Papa qué le pide y ruega a todos los obispos del mundo. Y la respuesta del Papa es muy fuerte, es muy clara. Le dice, les pide y les ruega a todos los obispos del mundo que deben arrancarse a los masones sus máscaras para que sean conocidos tales cuales son. La reflexión para terminar es que yo pregunto cuántos obispos, pero también cuántos católicos laicos cumplen con esa solicitud, o más bien ese ruego. Hoy, como laicos comprometidos, estamos cumpliéndole en este programa al Papa León XIII y a toda la Iglesia. Muchas gracias a todos. Bueno, tu minuto. Bueno, yo quiero compartir con los televidentes algo muy bonito que pasó en Medellín. Resulta que se encontraba el padre Gerardo Piñeros, a quien muchos conocemos, con grandes dones de sanación y de liberación. Él se encontraba haciendo la adoración al Santísimo. En el grupo, pues, de las personas que estaban participando de esta adoración, había una persona que tenía como una infestación o un caso de posesión. Este espíritu inmundo que había dentro de esta persona empezó a decir, ¿qué hace ella ahí? Sáquenla de aquí, esa mujer me humilló. Nadie comprendía por qué decía eso. Sin embargo,
alguien que estaba también en el grupo tomó una fotografía a la custodia, al Santísimo, y resulta que en el momento en que le toma la foto aparece efectivamente la imagen de la Santísima Virgen María detrás de la custodia. Aquí la vemos en primer plano y se ve pues muy claramente. Esta es una forma de demostrar que la Santísima Virgen María siempre está intercediendo y siempre está al lado de su Hijo, está siempre al lado de Jesús. Quiero darles también la buena noticia a nuestros televidentes, y es que el padre Gerardo Piñeros, para la gloria de Dios, va a hacer un retiro espiritual aquí en Bogotá. Es algo muy privado, es un grupo muy pequeño. Va a ser el próximo 17 de abril. El retiro es de un día, se llama Sanados y Liberados por la Divina Misericordia, y allí va a hablar sobre los 25 secretos que Jesús le reveló a Sor Faustina Kowalska sobre el combate espiritual. Solo tenemos 300 cupos. También quiero decirles pues que este retiro se va a hacer con el fin de apoyarlo a él en la construcción de una capilla de adoración al Santísimo las 24 horas en la comuna más peligrosa de Medellín. Así que quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar conmigo al 320-859-8720. El retiro va a ser en la Corporación Belén. Le repito el número telefónico, 320-859-8720. Y también los invito a ingresar a la página web del Dr. Galat y de este programa, www.uncafecongalat.com. También nos pueden escribir al correo electrónico uncafe@teleamiga.com. No se les olvide, mis queridos teleamigos y teleamigas, que las grandes finalidades de la masonería. En primer lugar, eliminar todas las religiones, eliminar a Dios y cualquier religión de las realidades del mundo, de la economía, de la cultura, de la familia, del matrimonio, del Estado, de todo. Eliminar cualquier referencia a Dios que pueda darse dentro de eso. Pero ahí no se quieren quedar. Ese es el nuevo orden mundial, la primera etapa del orden mundial. La segunda etapa es servirle el plato al anticristo, al enemigo de Dios, y hacer una religión sin dogmas, sin jerarquías, sin organización, sin libros, sin nada, sin Dios. Sin Dios no, convirtiendo a Dios al anticristo, dándole la categoría de Dios al anticristo. Es lo que pretende, ese es el jueguito. Por favor, que su eminencia el cardenal Ravasi piense 10 veces antes de embarcarnos en esto. Lo que nos faltaba es que nos volviéramos masones. Bueno, y hasta la próxima. Un café con Galat.